Hola, bienvenidos a Espiral Musical. Hoy vamos a hablar de la notación musical a través de la historia. Vamos a comenzar con la notación en la Grecia antigua. Los primeros indicios de notación musical de los cuales tenemos conocimientos datan de la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Los griegos utilizaban un sistema de notación musical embrionario, siendo uno de sus principales creadores el filósofo y músico Aristógenes de Tarento. En ese momento solo tenían dos sistemas para escribir música, uno destinado a la música instrumental y otro a la música vocal. Ambos consistían en notaciones alfabéticas, es decir, que utilizaban letras para determinar los distintos sonidos. Estas letras pertenecían al alfabeto griego y su manera de escribirse eran rectas en la música instrumental e invertidas en la música vocal. Notación bizantina. Años después, Bizancio pasó a ser un centro cultural importante desde el momento en el que el emperador romano Constantino el Grande estableció en él su residencia y transformó su nombre por el de Constantinopla. El imperio allí fundado siguió con las tradiciones musicales practicadas, las cuales se basaban en el canto gregoriano, el sirio y el de las sinagogas. Por tanto, la música efectuada en la iglesia bizantina era en un recitativo litúrgico y el canto propiamente dicho. Para el primero se utilizaba la notación fonética, la misma del alfabeto, y para la segunda la neumática. La notación fonética se desarrolló alrededor de los siglos V y VI a partir de los sistemas de acentuación de la poesía alejandrina, por lo que podemos decir que los signos establecían las diferentes fórmulas de la recitación. En ese sentido eran pues signos más literarios que musicales. Para describir las melodías se utilizaba la notación neumática, la cual nació de la fonética y tuvo un desarrollo que duró hasta el siglo XIX. Un neuma era un signo colocado sobre una de las sílabas para recordar su realidad sonora con respecto a las sílabas anteriores. Expresaba no una nota o un intervalo, sino un movimiento de la voz. Con este tipo de notación se describían las alturas interválicas y las formas de ejecución. Notación gregoriana. Hacia los años 830-850, en el norte de Francia se empezó a formular un sistema de escritura que tenía como fin recordar las melodías de las distintas piezas. Para ello emplearon neumas, término que en sus orígenes significaba el gesto que realizaba la mano del director al dirigir el coro. En el canto gregoriano se utilizaron neumas fonéticos para las lecturas y neumas melódicos o de acento para los cantos propiamente dichos. Los neumas de acento designaban un movimiento ascendente o descendente concreto, a través de unas fórmulas cuya escritura o grafismos era distinto. Los neumas de acento fundamentales eran punctum, movimiento descendente, virga, movimiento ascendente, podetus o pes, movimiento grave agudo, clivis o flexa, movimiento agudo grave, scandinus, 3 notas ascendentes, climacus, 3 notas descendentes, torculus, 3 notas agudo, grave, agudo, y porrectus, 3 notas, grave, agudo, grave. Estos neumas podían combinarse entre sí formando grupos de más de 3 notas, siempre cantadas sobre una sola sílaba. Junto con esos neumas de acento existían los de apóstrofo o de ejecución, que seguramente determinaban una ejecución nasal, y los neumas ornamentales que con toda seguridad indicaban un tremolo de la voz, un vibrato, un glissando, etc. Este tipo de notación necesitaba siempre de un director musical, pues en realidad solo ejercía la función de recordar las melodías. Con el fin de remediar esta imprecisión melódica, se añadieron otras letras para fijar con más exactitud la altura de cada sonido dentro de la melodía. Este tipo de notación alfabética, derivada de la teoría griega, no pretendía suplantar la notación neumática, sino combinar las dos. Su práctica, sin embargo, no se generalizó hasta el siglo después, sobre todo en los monasterios normados y en los del norte de Italia. La colocación de los neumas en el espacio fue el embrión para la posterior aparición del concepto de nota. Gracias al estudio de Guido d'Arezzo, se empezaron a situar estos neumas en líneas horizontales, con lo cual se consiguió que cada sonido concreto tuviera una representación precisa en el papel y que dando un nombre determinado a cada uno de los sonidos, apareciera lo que conocemos como notas. Estas líneas horizontales al principio eran solo dos, una de color amarillo sobre la que se situaba el do y por lo tanto la clave de do,
y otra en color rojo sobre la que se representaba el fa y su clave correspondiente. Posteriormente se añaden 2 líneas más, de manera que entre cada una de ellas existía un intervalo de tercera. A este conjunto de líneas se le denominó tetagrama. Respecto a la escritura de las notas en el tetagrama, cada vez se fue marcando más la cabeza de estas, con el fin de que se viera con claridad en qué lugar estaban situadas. Así se originó la notación cuadrada, todavía hoy en uso, derivada de los neumas del norte de Francia.